Vamos a dar inicio a este primer foro de modalidades de enseñanza y virtualización en la Facultad de Filosofía y Humanidades, posibilidades de debates. Y bueno, primero que nada, queremos agradecer enormemente la respuesta a esta convocatoria, que bueno, estamos agradablemente sorprendidas por la respuesta y esperamos que sea una jornada inicial, que la intención es darle continuidad en algunas de las líneas de trabajo que surjan esta tarde y que sea básicamente muy productiva para seguir trabajando en esta conversación que entendemos que es muy necesaria y urgente. Sin mucho más, solo comentarles que esta es una actividad en la que estamos trabajando desde la Secretaría Académica, el área de tecnología educativa que yo coordino junto con el equipo del área que, bueno, todos conocen por nuestras interacciones en relación a las aulas virtuales de la facultad desde hace mucho tiempo y hemos trabajado en una dinámica que tiene dos partes. Ahora estamos empezando con la actividad abierta que va a contar con unas breves palabras que nos va a brindar la decana, luego una intervención de mi parte, que voy a comentar algunas cuestiones vinculadas a las prácticas de virtualización tal como las tenemos identificadas en la facultad y luego vamos a tener la participación por videoconferencia de la magíster Alejandra Ambrosino, que es de la Universidad Nacional del Litoral, que bueno, entendemos que va a ser un gran aporte para ofrecer miradas más generales sobre estas problemáticas que nosotros estamos intentando abordar en esta jornada. Así que sin mucho más, yo le voy a pasar la palabra a la doctora Alejandra Castro, nuestra decana, para que contextualice un poco más. Bueno, muchas gracias, Lila. Bueno, reitero el saludo, buenas tardes. La verdad que esta es una convocatoria que está destinada a docentes, a estudiantes, a no docentes y egresados de la Facultad de Filosofía y Humanidades. La expectativa es que pudiéramos encontrarnos para poder conversar, para poder dialogar, para poder pensar fundamentalmente lo que son nuestras propuestas de formación. Hemos pensado este primer foro, pero en realidad se trata de un ciclo de foros que por el momento, por lo menos hemos pensado 3 foros para pensar justamente las propuestas de formación que tenemos como facultad. El primer foro está vinculado al tema de pensar las presencialidades, ¿sí? las virtualizaciones en las propuestas de enseñanza, pero también va a haber otro foro en donde vamos a trabajar el tema de las tecnologías y las propuestas de enseñanza, y también un tercer foro, no sé en el orden que va a ir, pero digo, un tercer foro en relación a cómo las inteligencias artificiales están impactando, están atravesando, están de alguna manera también condicionando nuestras propuestas de enseñanza, las propuestas de aprendizaje, las formas de evaluación. O sea, cada una de estas temáticas que proponemos para dialogar, para poder pensar de forma colectiva, son cuestiones que ya están impactando, que están conviviendo, ¿sí? En nuestras prácticas cotidianas. De hecho, lo que pensamos trabajar hoy, en realidad, la virtualización ya es, ¿sí? una temática que está atravesando, ¿sí? nuestras prácticas. Entonces, digo, no solamente, sino que tuvo más fuerza en relación, bueno, a cuando sucedió la pandemia, y fueron quedando, fueron conviviendo. En este momento tenemos, ¿sí? Una hibridación de prácticas, algunas presenciales físicas, otras virtuales, otras híbridas,
Y por otro lado, lo que pensábamos, por eso nos parece interesante que podamos reunirnos y dialogar, porque tiene que ver con nuestras condiciones de producción de la enseñanza, nuestras condiciones de producción del aprendizaje. Nos parece fundamental que podamos pensar estas cuestiones en términos de, y esto digo, en lo personal me interesa no por pensar si es mejor la virtualidad, si es mejor la presencialidad, sino pensar diferentes modalidades que nos posibiliten una mayor democratización del acceso, de la permanencia y del egreso de nuestros estudiantes. Esa es una problemática que estamos atravesando desde hace ya varios años en la facultad, y no solamente en nuestra facultad, sino también en otras facultades de la universidad, en donde hay dificultades para que los estudiantes se queden, para que puedan permanecer. Entonces, eso nos preocupa muchísimo desde el punto de vista académico. Por eso desde la Secretaría Académica, desde el área de tecnología, pensamos, a ver, sería como muy importante un espacio en donde pudiéramos reflexionar acerca de esa realidad que estamos viendo, y en función de eso, o sea, siempre pensando en cómo democratizar la enseñanza superior, es que pensamos estos foros. El democratizar la educación superior tiene que ver con pensar mejores condiciones que garanticen ese ingreso, esa permanencia y ese egreso. Y para lo cual tenemos que, sin lugar a dudas, también repensar nuestras prácticas. Entonces, este es un puntapié inicial, una forma de encontrarnos, porque seguramente a lo mejor en las cátedras, en los espacios de investigación, en los espacios, venimos conversando y hemos ido tomando decisiones en relación a estas cuestiones, pero la invitación es a que podamos ir construyendo un diagnóstico de la facultad de forma participativa, de forma colectiva, para ver qué es lo que estamos haciendo, qué facultad queremos, cómo podemos cooperar como facultad para democratizar más el acceso y dar, construir eso que en realidad todos queremos, que es el derecho a la educación superior. Entonces, sin dejar de decir que estamos atravesando un contexto nacional, social, político, económico muy complejo, en particular para los sectores más desprotegidos de la sociedad, pero también en particular para las universidades públicas, sin desconocer de que hay una ley de presupuesto universitario que fue aprobada y que no se está cumpliendo, sin dejar de exigir esas cuestiones que entendemos son fundamentales para nuestras condiciones. También nos parece importante generar espacios institucionales en los que podamos encontrarnos, en donde podamos debatir y en donde podamos reflexionar acerca de estas cuestiones que nos competen como docentes y como investigadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ale, por estas palabras que de alguna manera, bueno, pretenden dar el contexto también a lo que yo quiero compartirles ahora, que son dos cosas puntuales y que tienen que ver con insumos para el análisis, básicamente, de órdenes muy diferentes. Uno que tiene que ver fundamentalmente con la normativa vigente sobre las modalidades de enseñanza, que es un terreno que seguramente Alejandra Ambrosino, que es nuestra conferencista, va a recuperar en su conferencia. Está en disputa precisamente en función de lo que la decana comentaba recién, ese punto de inflexión que supuso la pandemia en el 2020, lo que antes era de alguna manera un escenario bastante más claro y distinto, ahora es uno de hibridaciones y redefiniciones, ¿no? Pero bueno, es importante sobre todo para pensar en estrategias o en potencialidades respecto de la discusión sobre modalidades de enseñanza, saber cuál es el marco normativo sobre el cual operamos, ¿no? Y luego voy a hacer también un breve comentario a algunas prácticas de virtualización que son
a las cuales precisamente el marco normativo intenta acompañar precisamente con, bueno, con un marco, digamos, que esclarezca lo que de otro modo es un conjunto muy variado, muy diverso de criterios y de prácticas. Entonces, la primera cuestión tiene que ver con estrictamente cuál es la normativa vigente en educación a distancia como posibilidad, ¿no?, a nivel nacional. Esta es la última resolución del año 2023 que hace algunas pequeñas modificaciones sobre la anterior del 2017, en la que se establecen digamos, que ya había marcado, digamos, una definición para las dos modalidades de enseñanza que están disponibles, digamos, ya sea que la institución decida o no utilizarlas, ¿no?, en la normativa vigente. Bueno, y ahí hay una definición muy general en la que se especifica esta cuestión de que por educación a distancia nos referimos a justamente esa modalidad pedagógica y didáctica donde la relación docente-estudiante se encuentra separada en el tiempo y en el espacio. No se imaginan cuántas discusiones ha generado esa y en ese párrafo, durante todo o gran parte del proceso educativo. Y ahí señalo otra cuestión importante. Todo o gran parte es una parte central de la conversación, ¿no?, en la que se dirimen varios de los problemas que nos interesa analizar acá. Bueno, lo demás quizás no es tan relevante a este momento de la conversación, ¿no? Esta misma normativa, en su artículo 2, dice que para que una carrera de grado, de pregrado, grado o posgrado sea considerada como dictada a distancia, se requiere que la cantidad de horas de interacción pedagógica, si eso les suena por el sistema de créditos, es porque está estrictamente relacionado, que cumplan con la condición establecida en el ítem 1, separado en tiempo y espacio, supere el 50% de la carga horaria total prevista en el respectivo plan de estudios, donde no se consideran las horas que se destinan a la elaboración del trabajo final, ¿sí?, salvo que constituyan una materia en el currículum, ¿no? Bueno, eso nos da esta síntesis, ¿no?, más del 50% de horas de interacción pedagógica mediadas, estamos frente a la modalidad de educación a distancia. Y menos del 50% estamos frente a la modalidad presencial, ¿sí? Eso da combinaciones particulares sobre las cuales es interesante, bueno, empezar a tener alguna claridad, ¿no? Básicamente, la modalidad presencial es aquella que se define, de nuevo, con el porcentaje mayor de carga horaria presencial cuando supera el 50%, estrictamente, ¿no? O sea, del 51 en adelante es presencial, aunque haya un 49% de actividades virtualizadas o mediadas. Y ahí, ahora explico esto del medio, por el contrario, se entiende como modalidad a distancia donde esa cantidad de horas que están mediadas supera el 50%, aunque haya, por ejemplo, un 49% de actividades que son presenciales físicas, ¿no? Es decir, gente que se reúne en un mismo tiempo y espacio, ¿no? Acá hay una aclaración importante, que es la que tiene que ver que en la modalidad presencial, cuando la cantidad de horas mediadas, o sea, la cantidad de horas que corresponden a la modalidad de distancia, se encuentra entre el 30 y el 50% de la totalidad de las horas de la carrera, entonces la institución que lo implementa tiene que tener su sistema institucional de educación a distancia aprobado por la CONEAU, ¿sí? La UNC lo tiene, es un sistema que tiene algunas particularidades, básicamente porque le otorga a las unidades académicas la capacidad de generar algunas pautas de definición de cómo se va a desarrollar la modalidad de distancia en esa unidad académica.
Si bien el CIED de la UNC viene trabajando algunos documentos y recomendaciones respecto de cuestiones generales sobre cómo se implementa la educación a distancia en la Universidad Nacional de Córdoba, o sea, cuál es el acuerdo del cual proviene fundamentalmente la necesidad de que exista un sistema institucional de educación a distancia, que eso lo introdujo la normativa anterior, la del 2017, ¿no? Que ninguna universidad puede dictar carreras a distancia si no tiene su sistema institucional de educación a distancia aprobado por la CONEAU. ¿Sí? Es un sistema cuyo componente va a la evaluación y acreditación que hace CONEAU, ¿no? O sea que es un componente más de la evaluación universitaria, en la cual lo que se pretendió dar en ese momento fue una cierta consistencia a las propuestas que hasta ese momento tenían muchas particularidades entre las distintas unidades académicas, incluso entre carrera y carrera, ¿no? O sea, no había de alguna manera una definición general, incluso al interior de una misma institución, ¿sí? Bueno, por el momento nuestro CIED, el CIED de la UNC, no está regulando las acciones que entrarían dentro de el componente a distancia de la modalidad presencial, entre el 30 y el 50, ¿no? Pero bueno, quizás en el futuro eso suceda, ¿no? Es decir, no, ese tipo de implementaciones, cuando una unidad académica decide que una carrera tenga más del 30% de virtualidad, ¿sí? Es una definición que por el momento no pasa por el CIED, ¿sí? El CIED no la tiene que aprobar por ahora. En otras universidades, aclaro esto porque en otras universidades sí pasa por el CIED, ¿no? Es una definición que una facultad o un instituto, lo que fuera, toma, y el CIED, como sistema a nivel rectorado, la tiene que refrendar para ver si cumple con ciertas condiciones que son las que configuran el sistema institucional, ¿sí? Eso, bueno, quizás en el futuro acá, digamos, sea también del mismo modo, pero también tiene que ver con el desarrollo de la educación a distancia en la UNC, que todavía tiene pocas carreras, digamos, en las cuales se trabaja en la modalidad. Bueno, puede ser que sobre esto después quede alguna cuestión. Yo quiero avanzar rápidamente, así la escuchamos a Alejandra. Respecto de algunas, respecto de la contracara de esta, bueno, esto es lo que les acabo de explicar. La normativa dice que, digamos, que explica lo que es el CIED y dice que para que una carrera presencial que tenga más del 30% o hasta el 50%, que es lo que la convertiría en distancia, sus horas bajo ese formato, tiene que tener aprobado el sistema institucional de educación a distancia, que es un requisito con el cual nosotros en la UNC cumplimos. Bueno, me voy a saltar esto, así puedo ir a lo que les quería comentar, que es la contraparte de esta cuestión normativa, que es bastante aburrida, pero imprescindible para ponernos de acuerdo respecto de lo que estamos hablando, ¿sí? De hecho, acá sí había una cosa importante, que es que ya en la normativa anterior se señaló que hay una sola denominación para hablar de formas, la modalidad a distancia, que, digamos, incluye a estas otras maneras en las cuales en algunos casos hablamos de semipresencialidad, educación asistida, abierta, virtual, etcétera. Bueno, digamos, para la normativa, básicamente ninguna de ellas es válida, digamos, sino que la que las engloba y las precisa es la denominación de educación a distancia. Entonces voy a comentarles un poco lo que les digo que es la contracara de este análisis, que tiene que ver con las prácticas, ¿no? Que por supuesto acá en la facultad esas prácticas tienen características particulares, pero evidentemente no son un fenómeno aislado ni
mucho menos. Por supuesto digamos, como en todos los casos, la pandemia fue un acelerador de esos procesos, ¿no? Estos datos que yo les voy a compartir ahora corresponden a una encuesta que se hizo entre 2024 y 2025 durante varios meses. Seguramente algunos de ustedes la respondieron, una encuesta a todos los docentes de la facultad, que respondieron 109 docentes con esa distribución por cargos que se ve arriba, y por escuelas, ¿sí? Falta una sola que, bueno, el procesador de datos me la sacó porque era un solo caso, que es filosofía, y que, digamos, se hizo en relación a la posibilidad de virtualizar el 25% de las actividades que habilita el estatuto docente, y que al mismo tiempo en el 2022 se refrendó, digamos, con la recomendación de que fueran actividades asincrónicas principalmente. No era la única forma de implementarlo, que los equipos docentes que quisieran hacerlo, pero bueno, era lo que decía la ordenanza, era que se recomendaba que fueran actividades asincrónicas en la plataforma institucional de la facultad. Entonces, por ejemplo, el 93% de las personas que respondió a esta encuesta decía conocer la ordenanza y la posibilidad de transformar el 25% de la carga horaria de su materia en actividades virtuales. El 54% dijo que ya lo hacía, es decir, que estaba implementando esa posibilidad. Un 33% dijo que no, y un 73% respondió que usó durante la pandemia combinaciones de actividades asincrónicas, principalmente en el aula virtual, más sincrónicos, con distintas modalidades en términos de si eran obligatorios, se registraban o no se registraban. Bueno, hay una variedad que está englobada en ese 73%. Yo quiero compartirles solamente las razones, los argumentos más citados respecto de quienes decidieron virtualizar, quienes responden que sí utilizaron el 25%, y quienes decidieron no hacerlo. Como ven acá, las razones para virtualizar, que son 59 respuestas, aparece la cuestión de la flexibilidad horaria de los estudiantes, la posibilidad de experimentar nuevas posibilidades. Otras razones que tienen que ver están agrupadas acá, con cuestiones de la contingencia, por las cuales esto era una solución para resolver esa problemática. Y en otros casos, recuerden que se consultó entre fines de 2024 y principios del 25, recuperar experiencias valiosas de la pandemia, que efectivamente fue un momento de mucha experimentación y de aprendizajes acelerados de ambos lados, ¿no? Tanto de los estudiantes como de los equipos docentes. Entre las razones para no virtualizar, las personas que contestaron que no estaban virtualizando, bueno, aparece la cuestión de la valoración de la presencialidad, la construcción del vínculo, el tipo de interacciones, los intercambios. Razones de tipo prácticas, que bueno, no se discutió, no se planificó. Restricciones horarias, imposibilidad, ahí digamos evidentemente hay una conceptualización de la virtualización que en muchos casos está asociada a la sincronía, que es un efecto que persistió durante bastante tiempo respecto de la pandemia, más allá de esta aclaración que seguramente, bueno, en todas las instituciones se trabajó fuertemente, que fue la idea que no estábamos haciendo educación a distancia cuando tuvimos que virtualizar de emergencia, sino que era justamente educación remota de emergencia, ¿no? Estábamos haciendo básicamente, apelando a las herramientas que teníamos institucionalmente a mano, tanto a nivel de cada persona como de las organizaciones, para sostener el vínculo pedagógico, ¿no? Bueno, y después otras razones como que no hubo necesidad, o por el tipo de materias. Son pocas respuestas estas, pero que, digamos, consideraron que no son adecuadas para la virtualización.
Hay una cuestión bueno, que a nosotros nos llamó la atención cuando desde el área de tecnología educativa analizamos algunas respuestas más abiertas que tiene esta encuesta sobre las acciones didácticas concretas que desarrollan tanto quienes virtualizaron como quienes dicen no haber virtualizado. Y una particularidad es que en muchos casos las acciones mencionadas son las mismas o muy parecidas, ¿no? Lo cual de alguna manera nos señala, por ejemplo, como en estos casos, ¿no? Que de acuerdo a la conceptualización de virtualización que cada persona o equipo docente tenga, si ha sido producto de una discusión, hay cuestiones que se entienden como estar usando el 25% de la carga horaria de las materias en modalidad virtual, ¿no? Estar usando ese porcentaje, y en otros casos prácticamente la misma actividad se entiende como trabajo autónomo del estudiante o como el complemento a la presencialidad. Ahora les voy a caracterizar como 4 grandes tipos de esas. Bueno, acá hay otro ejemplo, más o menos lo mismo, ¿no? Hay, digamos, argumentos a favor de no usar, por ejemplo, porque se prioriza la interacción presencial, pero aparece la virtualidad como recurso de apoyo para el estudio, por ejemplo, ¿no? Que es como de alguna manera también hace tiempo que se utiliza, por ejemplo, el aula virtual de la universidad, de la facultad. Y una respuesta de otra persona que sí usa el 25%, aparecen más o menos los mismos argumentos en relación a bueno, trabajos que se resuelven asincrónicamente usando el aula virtual. Y para cerrar esta idea, bueno, de alguna manera analizando esas respuestas aparecen como 4 grandes conceptualizaciones de la virtualización. Una que es muy recurrida cuando sucede algo imprevisible, ¿no? Del orden que sea, nos viene sucediendo en todas las instituciones esta cuestión que o aparece como una demanda de los estudiantes o una posible solución o como una solución que ofrecemos los profes, ¿no? Y a veces las gestiones también. La virtualización como una sustitución de la clase presencial que no pudo darse por alguna razón que excede a todos, ¿no? La virtualización como estrategia de flexibilidad, de alguna manera en ese conjunto de respuestas es donde encontramos mayor afinidad con la problemática que se vincula con la necesidad de analizar opciones de educación a distancia, ¿no? Las que tienen que ver con las demandas o con las problemáticas de inclusión vinculadas a la cuestión de la flexibilidad de horarios, a la cuestión del traslado, a las condiciones vitales de algunos de nuestros grupos de estudiantes que tienen familiares a cargo, lo que fuere. Y después otras 2 que tienen que ver con entender que la presencialidad es un conjunto que básicamente permanece más o menos intacto y la virtualización es algo que extiende esa experiencia en un espacio nuevo, ¿no? Donde acá la discusión se cruza bastante intrínsecamente con la discusión por el sistema de créditos, ¿no? Cómo entra todo esto que en principio se entiende no necesariamente como trabajo autónomo, porque a veces está planteado así, como un lugar donde están los estudiantes y simplemente yo dejo algunas cosas a su disposición, sino que en otros casos es un espacio de apoyo donde los docentes efectivamente habitan esos espacios, ¿no? Pero fuera de la totalidad de la carga horaria de la materia que se trabaja de manera presencial. Bueno,
Esto era un poco lo que nosotros desde el área teníamos para compartirles, como estos dos insumos para tener algunos conceptos y también un diagnóstico que tiene, bueno, algunas limitaciones en el tiempo, en la cantidad de personas que contestaron la encuesta, etcétera, y que la idea es que en el taller de la tarde podamos enriquecerlo, actualizarlo, ¿no?